Muy buenos días, 6:30 de la mañana, hoy con el proyecto Mesa 13, que está dentro de la iniciativa de Contrapunto, el Sistema Nacional de Radio y Televisión les ofrece a ustedes como nuestra plataforma electoral para las elecciones 2018. Un gusto de verdad estar con ustedes esta mañana, en la cual tendremos el debate de los precandidatos del partido Acción Ciudadana. Buenos días, Denise Mora, un gusto compartir micrófonos esta mañana aquí en el centro de San José, en este exquisito café. Así es, desde el Hotel Balmoral esperamos llevarle esta información hoy con Welmer Ramos y Carlos Alvarado, los precandidatos del partido Acción Ciudadana. Un ejercicio democrático nuevamente, doña Laura, dentro de un debate diferente, un debate que se ha planteado para que las personas puedan conocer realmente las propuestas de los precandidatos. Las propuestas de los precandidatos ya han estado aquí, los aspirantes a la candidatura del Partido Liberación Nacional, los aspirantes también a la candidatura del Partido Unidad Social Cristiana, y ahora le corresponde el turno a los aspirantes del Partido Acción Ciudadana. Ellos estarán aquí cara a cara en Mesa 13 dentro de la propuesta Contrapunto. Estamos en las redes sociales, por supuesto, muy activos por Canal 13 y por la 101.5 FM de Radio Nacional. Cada uno de ellos vendrá aquí a esta mesa de debate sin intermediarios, sin cortes, ni tampoco ningún tipo de intermediación. Así es, doña Laura, el próximo 9 de julio el Partido Acción Ciudadana definirá quién será su candidato de cara a las elecciones del 2018. Pero ya está nuestro compañero David Roversi listo con uno de los precandidatos que ingresa el día de hoy acá al Hotel Balmoral. Adelante, David. Gracias, compañeras, y gracias a todos los que están en sintonía de Mesa 13. Bueno, como usted lo dice, hoy con el Partido Acción Ciudadana en este primer debate sin reglas y sin moderadores acá, donde estamos esperando ya que se acerquen pues los precandidatos del Partido Acción Ciudadana, que en cuestión de minutos van a estar llegando a la esquina acá de lo que es conocido como el restaurante y cafetería Cheyes, y donde ya vemos acercarse a don Carlos Alvarado, el primer precandidato del Partido Acción Ciudadana, que va a estar acompañándonos acá para poder conversar con él y hablar un poquito de las expectativas que se tienen acá de lo que es esta primer encuentro del Partido de Acción Ciudadana, donde, bueno, don Carlos llega y saluda a algunos de sus acompañantes, su jefe de prensa, al diputado Javier Cambronero y otras personas que lo vienen acompañando acá en este desfile que hacemos por la avenida. Don Carlos, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros una vez más acá. Y bueno, ¿qué expectativas, don Carlos, si quiere vamos caminando, tener un encuentro sin reglas, sin moderadores, y donde ustedes van a proponer los temas país? Bueno, una expectativa bonita es poder conversar, poder iniciar esta recta final de la convención interna del PAC, y creo que es un proceso positivo. Yo me siento muy optimista, y muy optimista sobre todo por lo que el PAC puede hacer para Costa Rica. Nosotros iniciamos un cambio hace 14 años, lo profundizamos llegando al gobierno con don Luis Guillermo Solís, y ahora hay que seguir en esa ruta. El gran riesgo es qué pasa si no es el PAC y qué pasa si volvemos al pasado. Entonces en eso me siento optimista de que va a salir bien. ¿Cómo se prepara para un debate que no tiene, como decimos, reglas ni ningún tipo de moderadores? Pues no, yo creo que la mejor forma de prepararse es ser uno mismo, ser fiel a uno mismo y a lo que uno plantea. No hay que impostar algo más allá de lo que uno ya viene a plantear al país, y creo que esa es la mejor, por lo menos ese fue mi mejor consejo a mí mismo. Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias. Entonces, Carlos Alvarado, el candidato del Partido de Acción Ciudadana, que ya pues se acerca acá a lo que es la entrada principal del patio café donde está el Hotel Balmoral, así que vamos directo con nuestros compañeros. Así es, David Roversi, inicia la llegada del aspirante del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, Denise, y bueno, vamos a conocer un poco más sobre quién es este aspirante, este precandidato del Partido Acción Ciudadana. Vamos a ver qué nos dice esa historia de Carlos Alvarado. Muy joven, tiene 36 años, nació en enero de 1980 en el Hospital México, creció en el distrito de Pavas y fue a la
a la escuela angloamericana. En su adolescencia estudió en el Colegio San Francisco. Doña Laura, como parte de su educación, es periodista graduado de la Universidad de Costa Rica, es máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica también, máster en Estudios de Desarrollo en la Universidad de Sussex de Inglaterra. Ha publicado 3 novelas, La historia de Cornelius Brown, Las posesiones y Temporada de Bridgerton. Así es, y dentro de su experiencia, en el 2004, con 24 años de edad, comenzó a trabajar con la fracción legislativa como encargado de prensa. En el 2016 fue jefe de despacho del diputado Alberto Salón Echeverría y en el 2009 trabajó como asesor para la campaña presidencial de Otón Solís Fallas. También trabajó para una empresa transnacional en Panamá por 3 años, diseñando y ejecutando iniciativas comerciales para América Latina. Fue director de comunicación de la campaña de Luis Guillermo Solís Rivera, actual presidente de la República, y en mayo de 2014 el presidente Solís lo designó, le asignó la responsabilidad de liderar el Instituto Mixto de Ayuda Social de Limas como presidente ejecutivo, y en abril de 2016 asumió el cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ese último cargo, el cual dejó para dedicarse a la precandidatura. Vemos el ingreso de don Carlos Alvarado pues donde será maquillado antes de ingresar acá al salón donde estamos nosotros ubicados y donde se procederá con el debate, doña Laura. Sí, en el café del Hotel Balmoral, un debate muy capitalina, muy madrugón también, Denise. Así es, una mañana soleadita. Soleadita, la gente camina por las principales vías de nuestra capital, se dirigen a sus trabajos, así que es un gusto compartir con los costarricenses esta mañana. Vamos de inmediato con César Barrantes, Denise. Así es, César, usted tiene información. Gracias, Denise, efectivamente. Bien, don Carlos, buenos días. ¿Cuáles considera que tienen que ser los ejes temáticos, lo importante este día en este debate de Mesa 13? Hay un tema central que tiene que ver con la disputa real que hay en la elección de febrero, que tiene que ver con ese cambio que se generó. Lo que está en juego en febrero es el cambio que ya inició el gobierno de Luis Guillermo Solís, que ha sido mejor que los gobiernos anteriores, que tiene sus observaciones y tiene que ser profundizado y mejorado, pero la gran disyuntiva en Costa Rica de febrero es si se sigue en esa ruta y se profundiza, una ruta ética y una ruta de eficiencia que ejecuta las obras, o si volvemos al pasado. Y en relación al PAC, ¿cuál es la mejor opción que lleva al PAC de cara a ese objetivo de febrero? Creo que ese es el tema central. ¿Ejes país o temas país, infraestructura, educación y demás? No, por supuesto, necesitamos una mejora de la educación desde la base. La educación es el sector más grande en Costa Rica y es el que nos va a llevar al desarrollo. Generación de empleo territorial, no solo concentrarnos en el GAM, sino en todo el país. Energías limpias, transporte y movilidad urbana, ese tren eléctrico que tanto queremos, la sectorización, el pago electrónico, para mejorar la calidad de vida y la competitividad en el GAM. Ciertamente hay que resolver el tema fiscal, como se conoce, y es un tema de responsabilidad, hay que hacerlo. Y el tema de la seguridad, los costarricenses están preocupados por la seguridad y cómo abordarlo desde el punto de vista del combate al narcotráfico y al crimen organizado, pero a la vez sin dejar de lado la prevención para que las personas no incurran en ese tipo de cosas. Entonces, creo que esos son ejes de una agenda país, pero que el PAC ha demostrado ser el mejor para llevarla adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Lo dejamos para que lo maquillen y vamos con nuestro compañero David Roberts. Adelante, David. Así es, César, pues estamos acá esperando nada más la llegada de don Welmer Ramos, también el segundo precandidato del partido Acción Ciudadana, quien también pues fue parte de este gobierno y que vamos a estar pues escuchando en minutos ya cuando se acerque don Welmer acá a la zona del barrio restaurante Cafetería Cheyes, donde estamos solo a la espera de que ya el segundo precandidato del partido Acción Ciudadana esté llegando a esta situación. Acá también está doña Nidia Jiménez, quien le acompañará, diputada de la República, quien está respaldando lo que es esta precandidatura de don Welmer Ramos, como decíamos, hasta hace pocos meses ministro de Economía y quien renunció también a su cargo para poder pues ser parte de esta posibilidad que quiere plantear el Partido Acción Ciudadana para nuestro país. Estamos nada más entonces a la espera
don Welmer, que en cuestión de cualquier minuto debería estar llegando ya acá para poder caminar con nosotros hasta donde está el bar o restaurante, el patio también del Café Balmoral, donde realizamos este primer debate del partido Acción Ciudadana y que pues en cuestión de minutos estará ya al aire, sin reglas, sin ningún tipo de moderadores y por supuesto a partir de las 7 de la mañana, una hora continua llena de ideas para el país. Ya vemos acá donde se va acercando don Welmer Ramos y su equipo que lo acompaña, parte de los que vienen con él, su jefe de campaña, su jefe de comunicación y también algunos otros invitados que, como les decía, también la diputada acá Nidia Jiménez, y van a estar pues con nosotros ya en cuestión de minutos. Acá vemos donde pues se va acercando don Welmer Ramos. Vamos a escuchar un poco del ambiente que tenemos acá. Bueno, viene acá ya don Welmer caminando con nosotros, un poco de lo que va a ser esta situación. Don Welmer, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este primer debate del Partido Acción Ciudadana. Y bueno, ¿qué expectativas tienen en un debate que no hay reglas, no hay moderadores, don Welmer? No, pues es una conversación muy agradable que vamos a tener hoy. Vengo muy ilusionado porque podemos hablar de ideas, podemos proponerle a este lindo pueblo de Costa Rica cuál es la visión de país que tenemos y cuáles son las propuestas para seguir avanzando en una Costa Rica que tiene que ser más participativa en todos los procesos productivos, más inclusiva y más de oportunidades. ¿Cómo se preparó don Welmer para un debate, como le digo, sin reglas y sin temáticas definidas? Mire, esto es parte de lo que hemos estado haciendo, de las conversaciones ciudadanas que hemos tenido en todo el país, y entonces estamos ya muy acostumbrados a este tipo de actividades. Perfecto, don Welmer, muchísimas gracias. Bueno, don Welmer va a seguir su camino para estar con nuestros compañeros de Cinar Digital y por supuesto también vamos con ustedes ya de regreso, compañeras. Así es, está conversando con aquí nos saluda uno de los diputados del Partido Acción Ciudadana en esta mesa de NIS, don Javier Cambronero, que acompaña a don Carlos Alvarado, sí, claro. Acompaña a Carlos Alvarado, siguen llegando más invitados a Mesa 13 aquí en el Café del Hotel Balmoral, en pleno centro de San José, en la Avenida Central. Es un gusto transmitir desde estas horas de la mañana el primer debate de los precandidatos del Partido Acción Ciudadana. Ellos comparten con las redes sociales que están en este momento de manera muy intensa. Pero ¿quién es Welmer Ramos? Así es, doña Laura tiene 56 años, nació en Cuipilapa de Bagaces, de Guanacaste, un precandidato guanacaste con las faldas del volcán Miravalles. Después de concluir la secundaria en el Liceo de Cañas, emigró hacia San José, donde inició estudios superiores. Es máster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la Universidad de Costa Rica, es máster en administración de negocios con énfasis en finanzas de la Universidad Interamericana de Costa Rica, es bachiller en economía de la Universidad Autónoma de Centroamérica, es bachiller en enseñanza diversificada del Colegio Diurno de Cañas, Guanacaste. Experiencia laboral en el Gobierno de la República, en la administración Solís Rivera se desempeñó como ministro de Economía, Industria y Comercio, fue presidente del Consejo Rector del Sistema de Banca para Desarrollo, en la Asamblea Legislativa fue asesor legislativo en la creación de la Ley de Banca para Desarrollo en Costa Rica, fue protagonista, fue asesor legislativo en las reformas de ley orgánica del Sistema Bancario Nacional, asesor en proyectos de solidaridad tributaria. En el Banco Central también trabajó como economista en las áreas de estadística, macroeconómica, balanza de pagos, comercio internacional, política monetaria y cambiaria y economía agropecuaria en la división económica del Banco Central de Costa Rica. Economista del área también de política cambiaria, de economía internacional y coordinador de varios grupos de trabajo interinstitucional y economista investigador del Banco Central de Costa Rica. Como docente se desempeñó como profesor de la maestría en economía en la Universidad de Costa Rica, en la UIA, en la UACA y en la ULACID.
ha sido profesor en la maestría de Administración de Empresas en la Universidad Fidelitas, profesor en la maestría de Evaluación de Programas y Proyectos en Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Una amplia trayectoria de don Welmer Ramos. Así es, César Barrantes tiene más detalles con el precandidato. Gracias, compañeras, así es. Bueno, ya está acá listo ya para maquillaje Welmer Ramos. Vamos a aprovechar para hablar brevemente con él. Don Welmer, buenos días. Importante tal vez destacar, según su punto de vista, los temas importantes que tienen que tocarse esta mañana en Mesa 13. Bueno, crecimiento económico. Costa Rica tiene que tener mucho más crecimiento de la economía más rápido para generar más empleo, para disminuir la pobreza, para mejorar las finanzas públicas, para lograr dar más oportunidades a muchísimos jóvenes y muchísimas mujeres y trabajadores que esperan tener la oportunidad de desempeñarse laboralmente y que el desempleo los viene golpeando mucho y las malas condiciones económicas. Costa Rica tiene la capacidad para desenvolverse con mucho más velocidad y resolver los problemas. Lo han hecho los países asiáticos, lo han hecho países europeos y Costa Rica tiene todas las condiciones para que lo hagamos. Otro tema importantísimo es la infraestructura. Costa Rica necesita mejorar infraestructura, no solo por competitividad, sino por mejorar el nivel de vida de los costarricenses que están perdiendo muchísimo de su tiempo en empresas, en movilizarse día a día. Tenemos que hacer muchísimo en el tema de corrupción, para eliminar cosas como narcotráfico, que nos está afectando muchísimo, que es el tema también de la inseguridad, y en temas también como mejoramiento de las finanzas de la Caja del Seguro Social, que es una institución emblemática que debemos cuidar nuestro sistema de salud y nuestro sistema de pensiones. Creo que debemos hablar estos temas sin dejar de lado también una mejora educativa, porque el sistema educativo nuestro está haciendo que muchos jóvenes deserten de la educación y tenemos que hacerla mucho más agradable para que permanezcan en las aulas y nosotros hagamos del aprendizaje algo que lo disfrutemos. Muchísimas gracias, don Welmer. Lo dejamos para que continúen las compañeras de maquillaje. Volvemos con usted, doña Laura y Denise. Así es, César. Un gusto escuchar a los ambos precandidatos plantear las distintas ideas que estarán aquí en Mesa 13. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya venimos con más. Manténgase con Canal 13, la 101.5 FM y nuestras redes sociales. Sutel, conectamos Costa Rica. Con el programa Comunidades Conectadas, llevamos telefonía e internet a zonas costeras, rurales y fronterizas donde antes no llegaban los servicios. Y con el programa Hogares Conectados, brindamos a las familias más necesitadas internet fija y una computadora portátil que les facilite educación y desarrollo. Fonatel cuenta con 5 programas para conectar Costa Rica y generar igualdad de oportunidades para todos. Sutel, telecomunicaciones para todos. La novela de la escritora nacional Yolanda Oreamuno, convertida en una ópera. La ruta de su evasión. Vea este gran espectáculo el sábado 24 de junio a las 7 de la noche, solo por Canal 13. ¿Sabía usted que las pajillas no son necesarias y su uso es muy dañino? No usarlas es un enorme aporte para el medio ambiente. No es un gesto pequeño, es una gran acción. ¿Por qué? Solo tenemos uno. Hola, seguidores y seguidoras del Festival Internacional de las Artes de Costa Rica. Ya estamos con los boletos a la venta de toda la oferta nacional e internacional del FIA 2017.
Pueden ingresar a boletería.cr y ahí encontrarán toda la oferta, tanto nacional como internacional, de nuestro festival. Simplemente entrando a cada uno de los espectáculos podrán ver el día, la hora, la sede, el país al que pertenece y una sinopsis de cada espectáculo para que estén al tanto de todo lo que se viene. Es tiempo del arte, es tiempo del festival. ¿Cuál cree que ha sido lo más concreto que ha podido hacer su equipo en materia de adaptarnos a ese cambio climático? ¿Cuál es su reflexión respecto al tema del petróleo, que ha sido tan duro? En este contexto en el cual Trump dice una cosa, la gente se siente desesperanzada, y un país pequeño que le podrían decir, bueno, ¿qué importa? Nosotros tenemos que decir, no importa, pensamos en grande. ¿Qué podemos poner sobre la mesa internacional como país? Va de frente, el jueves a las 9 de la noche, con repetición el lunes a las 10 de la noche, aquí en Canal 13. Celebre la literatura costarricense con la ópera La Ruta de su Evasión, basada en la novela de Yolanda Oreamuno. Este domingo 18 de junio a la 1:30 de la tarde, con repetición el sábado 24 de junio a las 7 de la noche, por Canal 13, nuestro canal. Hola, bienvenidos, pasen adelante. El primer candidato del Partido Acción Ciudadana electo como presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, era maestro en la Universidad de Costa Rica. Si repasamos la historia del PAC, su fundación es en diciembre del año 2000 por Otón Solís. Fue un día que un productor de programas relacionados con el ambiente y turísticos, José Cortés, de Canal 7, me pidió una cita y vino a la casa y me planteó el asunto en serio. Fue la primera vez que yo pensé en hacerlo, por supuesto fuera de Liberación Nacional, nunca ni me pasó por la mente hacerlo dentro de Liberación Nacional. Protestas sociales en el año 2000, como las manifestaciones en contra del combo del ICE y la huelga de agricultores, sembraron una semilla que germinaría en el Partido Acción Ciudadana. La muerte del bipartidismo significa precisamente la muerte de la convocatoria o el deceso de esa convocatoria de grandes sectores de la población. Tenemos prácticamente lo que llamaríamos partidos de media tabla, partidos políticos que no logran amalgamar a grandes mayorías, sino que la gran mayoría se encuentra del lado de las personas indecisas, de las personas que hoy señalan no simpatizar con ningún partido político y también tener un relativo interés, a veces bajo, a veces más alto, pero tenemos un relativo interés en la política, no están tan pendientes de los temas políticos. Cómo enamorarlos es un tema importante. En el año 2002, el PAC obtuvo 26% de votos para la presidencia y 14 diputados, incrementando sus porcentajes en las elecciones del 2006 y 2010. Estábamos ante el inicio de la principal fuerza de oposición. ¿Por qué estoy en el PAC? Porque yo me salí de Liberación cuando me convencí de que Liberación estaba corrompido, corrupto y lleno de sinvergüenzas. Yo me salí de Liberación. Yo tenía en contra la prensa entera, La Nación, Canal 7, Amelia Rueda, todo el mundo estaba en contra. En la plata de los grandes contribuyentes. Tenía en contra el clientelismo de Liberación Nacional, ofreciendo puestos, bonos, becas, obras en cada comunidad. Yo nada. En los primeros 3 procesos electorales, el Acción Ciudadana tuvo a su principal líder y fundador como candidato, pero no alcanzó la presidencia de la República.
Iniciemos una nueva era de democracia más fuerte, más participativa, paritaria, que respete a las personas y al medio ambiente, y por eso yo estoy con el PAC. Si nos ha ido tan bien en los últimos 4 meses, imagínense lo bien que nos va a ir en los próximos 4 años. Vamos a ganar, pero solo me falta un voto, el suyo. Es el tiempo del cambio, porque con Costa Rica... En el año 2013, una nueva carta salió en el escenario rojiamarillo. Luis Guillermo Solís se enfrentaba a Ronald Solís, Juan Carlos Mendoza y Epsi Campbell en la convención interna. Para sorpresa de algunos, Luis Guillermo Solís se convertiría en el candidato del Partido Acción Ciudadana para enfrentarse a un Liberación Nacional con 8 años en el gobierno. Que me conozca. Este soy yo, esta es mi familia, este es mi trabajo y ellos mis alumnos. Tengo un solo carro, un reloj, 4 trajes que me quedan y no necesito más. El domingo 6 de abril del año 2014 se efectuó la segunda ronda electoral. 1.300.000 votos acreditan a Luis Guillermo Solís como presidente de la República. En los 3 años de gobierno que tiene Solís, se ha enfrentado a constantes altibajos en la popularidad, creciendo en los últimos meses. Esta campaña será la primera vez que el Partido Acción Ciudadana se enfrente a un electorado con nuevas bases de opinión sobre el partido en el Poder Ejecutivo. Y hoy es un PAC que termina siendo más o menos desdibujado, muy parecido para algunos a los partidos políticos tradicionales y con algunas ventajas que hace que todavía guarde, digamos, ese ADN de la promesa que para algunos sectores todavía sigue siendo relevante en lucha o reivindicación de derechos civiles, en el tema animal, en el abordaje de las finanzas públicas. Las críticas de los medios de comunicación no se hicieron esperar. Al mismo tiempo, el gobierno se encontró con diferencia de criterios en diversos temas con su fundador, Otón Solís, quien es diputado en la Asamblea Legislativa. Faltó llegar a ciertas prácticas que nosotros criticamos mucho y faltó llegar a practicar lo contrario. Y eso me duele, claro. Creo que el Partido de Acción Ciudadana va a tener que dar en el 2018 cuentas de su cambio, porque en honor a la verdad no hay ningún cambio sustantivo. Los cambios son representativos y son vistos y apreciados cuando son movimientos fuertes de que usted siente realmente que algo cambió sustancialmente. En el caso del Partido de Acción Ciudadana, no. Ellos han tratado de evidenciar ese cambio en su forma de gestionar, en su forma de comunicación, en su forma de manejar la administración pública, pero también ahí encontramos grandes falencias y debilidades. Y el ciudadano lo que esperaba era un cambio en otro índole de cosas, sobre todo en el cambio del bienestar particular, tanto por temas económicos como sociales, y no se han percibido. El Partido Acción Ciudadana coloca 2 figuras relativamente nuevas como precandidatos, quienes recientemente estuvieron dentro del gobierno. Sí hay 2 candidatos bastante diferentes, no solamente por la edad, no solamente por lo que representan desde el punto de vista de su formación académica, sino que también siento que en ambos casos su discurso va a poblaciones muy diferentes. Y también en algún caso, en el caso de Welmer Ramos, un poquito más conservador en sus posiciones sociales, en el caso de Carlos Alvarado, un poquito más progresista. Carlos Alvarado tiene 37 años de edad, es periodista y politólogo. En la actual administración inició como presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social y luego ministro de Trabajo. Si uno no es conocido, pues está aquí para darse a conocer, no por lo que dice, sino por lo que hizo en la administración pública. Yo tengo elementos que mostrar de lo que yo hice para plantear el apoyo, para que se me dé la oportunidad de hacer más. También creo que es una generación que debe tomar las riendas del país, porque si no sería decir que los mismos que han gobernado hace 30 años deben seguir allí, cuando vemos que seguimos con los mismos problemas de hace 30 años. Welmer Ramos tiene 56 años de edad, es economista y administrador.
Recientemente fue ministro de Economía y presidente del Consejo Rector del Sistema Banca de Desarrollo. Costa Rica tiene que ser más inclusiva, tiene que ser más solidaria, tiene que ser con más crecimiento. Ese es el lema de nosotros. Esta es mi propuesta, creo que la de don Carlos Alvarado es una propuesta muy enfocada en lo social. La de nosotros es de un crecimiento regional, de un crecimiento de todos los sectores, de una economía que crezca donde quepa tanto la gran empresa como la pequeña. El 9 de julio del 2017 se realizará la convención interna entre Carlos Alvarado y Welmer Ramos. Aquí se encuentra quien asumirá la tarea de tomar la bandera y el liderazgo del partido para buscar la presidencia de la República del 2018 al 2022. Buenos días, Welmer. Buenos días, don Carlos. Mucho gusto. Un gusto estar acá y Igualmente. compartir este espacio de Mesa 13. Quería compartir una reflexión en este espacio el 14 de marzo de este año. Los precandidatos en aquel momento de Liberación Nacional decían acá dos cosas importantes. Una, hay que golpear al PAC, y dos, que el gobierno del presidente Solís va bien, estaba haciendo las cosas bien. Y yo lo que creo que eso señala muy bien lo que va a ser nuestro reto como PAC de cara a febrero. Es frente a eso de que el PAC es el verdadero contendiente y de que lo ha hecho bien con sus observaciones, que hay cosas que mejorar, que nosotros tenemos que ir adelante. Y yo estoy convencido y alegre de que de esta mesa va a salir el próximo presidente de Costa Rica y que va a ser del PAC. Y nuestro gran reto, sacar un partido unido, un partido que sigue ese cambio adelante y que lleva a Costa Rica a un mejor lugar. Pero quería compartir eso porque creo que es emblemático que fue acá donde esos contendientes nuestros dijeron eso, que somos el enemigo a vencer y que el gobierno, como ya lo ve la ciudadanía, lo ha hecho bien. Don Carlos, muy interesante la observación de ellos en decir que al PAC le está yendo bien. No es al PAC, es a Costa Rica. Es un poco mezquino decir que es al PAC el que le está yendo bien, es a Costa Rica. Y es que se han hecho las cosas distintas. Una economía que venía concentrando la riqueza, que venía concentrando el ingreso, una economía que venía creciendo poco y en algunos sectores específicamente se ha convertido en una economía hoy en día que crece a través de las pymes, que crece en todas las regiones del país, que crece de manera más equitativa y que está haciendo las cosas con mayor transparencia, porque entre los partidos tradicionales que solo se enfocan en un tema, como era el que tenían de atracción de inversión extranjera, lo cual está muy bien, pero que no le ponían énfasis a la economía nacional, al pequeño empresario, que no le ponían énfasis al desarrollo interno, a la demanda interna de este país, se convertía en una economía que volaba solo con una ala. Cuando se nos vino a nosotros el problema del niño asumiendo este gobierno, cuando se nos vino a nosotros el tema de la salida de Intel, que nos golpeó a nosotros mucho, y que la economía internacional iba mal. Era muy fácil criticar al gobierno, pero estábamos haciendo lo necesario a lo interno por mejorar las condiciones de este país para que pudiera crecer con base en lo que era el mercado interno. Y lo logramos de buena manera. Crecimos más que el resto de países de América Latina. El doble inclusive, sí. Que el doble. Hasta un 4% cuando el regional era de 2%. Así fue. Crecimos con base en un crecimiento mucho más equilibrado. Las exportaciones se nos cayeron al principio, pero la economía creció porque los costarricenses tenían mayor poder adquisitivo, porque las empresas tenían más participación en las compras del Estado. Y ese fue un esfuerzo que hicimos para que esto se sostuviera y se sostuviera de manera equitativa, digámoslo, porque todos estábamos participando en los procesos productivos. Nos quedan cosas por hacer, pero estamos con una gran ilusión.
Yo creo que es importante eso que mencionas. ¿Por qué? Porque es el PAC el partido que puede tener ese balance en el desarrollo con los dos motores, la visión de los dos motores, sí. Tanto el motor de la economía interna que tenemos que profundizar, reactivar la agricultura, profundizar todo lo que es en materia de pymes y también sin que eso se genere un antagonismo con el sector, por ejemplo, de inversión extranjera. Tenemos que como país entender que ambos son motores importantes, complementarios y no antagónicos, y yo creo que el rol clave del PAC ahí es que es un partido, también mucho por su financiamiento de campaña, que no está cooptado, sea por un sector u otro, sino que más bien tiene la capacidad de dialogar con los distintos sectores y lograr ese desarrollo. Además, eso que decís yo creo que es muy importante desde otra óptica, un desarrollo territorial inclusivo. Nosotros estamos teniendo un desarrollo muy enfocado en las oportunidades en el GAM y no necesariamente más oportunidades en las áreas costeras, rurales, periféricas. Para que Costa Rica sea un país desarrollado, yo estoy convencido que necesitamos generar un desarrollo equitativo en las distintas áreas. Yo he planteado que el tema del empleo y el emprendimiento debe tener un enfoque territorial. ¿Para qué? Para distribuir esas oportunidades a través del país. Yo también he identificado mucho que en los distintos territorios del país hay un desazón porque muchos de los jóvenes, por ejemplo, tienen que migrar, ya sea para estudiar o para buscar un trabajo, y también la gente habla incluso de que eso separa familias. Entonces creo que es importante que es el PAC, un partido que puede manejar ambos complementos de esa economía y que para el bien de Costa Rica es un partido que en esa materia lo ha hecho bien. Ahora, creo otra cosa importante que quería... Carlos, ahí me interesa mucho decir, porque estás diciendo el qué hay que hacer. Es bien importante decir el cómo, porque al costarricense le interesa cómo vamos a hacer ese desarrollo regional, del cual yo estoy totalmente de acuerdo. El desarrollo no debe ser centralizado solo en San José, sino en el cómo. Nosotros necesitamos hacer centros de valor agregado en todas las regiones, donde perfeccionemos los productos que genera cada una de las regiones al máximo. Estos centros de valor agregado deben agrupar a la academia, deben agrupar a la empresa privada y al gobierno para que vayan hacia adelante. Necesitamos descentralizar los centros de comercialización agrícola y poner pequeños senadas para sacar a los productores del poder de mercado que en la comercialización les está quitando a ellos mucho de la riqueza que ellos están generando. Necesitamos llevar la educación técnica mucho más enfocada y poner los colegios técnicos que tenemos en el agro, llevarlos, equiparlos, darles tecnología, darle las condiciones para que sean colegios técnicos de primera allá. Necesitamos llevar aún más Banca para el Desarrollo, que es un edificio en construcción. Correcto. Todavía no está acabado. Correcto. Necesitamos nosotros cadenas de valor. Que el valor se nos quede acá, que se quede acá y que no sea alguien el que... Pero necesitamos integrar. Este tema, de ese quería compartir un tema. Este tema del qué es muy importante en el discurso, Carlos, porque si nosotros únicamente nos quedamos en el cómo, entonces comenzamos a confundir al costarricense en decir cosas y después dicen, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Verdad? Claro. Entonces, no, pero vamos a ver en eso. Yo quería compartir dos cosas ahí. Una, en la relación de lo que planteas de centros de valor agregado, la experiencia concreta que se está desarrollando, por ejemplo, con el tecnológico, con la agencia de desarrollo en el caso de la zona norte, con el INDER, el mismo INS, el MAG, invirtiendo para el centro que se va a generar al lado de Santa Clara, que es una experiencia que va en esa dirección y señala muy bien ese cómo. Ahora, yo creo que también muchos de los cómo los hemos demostrado en la práctica. En la práctica se ha visto. Y también usando herramientas distintas. En el caso personal, cuando me correspondió hacer lo que fue la estrategia Puente al Desarrollo, usamos un cómo distinto que se ejecutó y que tuvo resultados de la mano de un equipo de gobierno y para el país. Ahí logramos articular 22 programas de 12 instituciones para dar el servicio en función de las familias y que ahí llegaran los diferentes servicios y no que la familia tuviera que ir a cada uno de los servicios. Puente al Desarrollo, como un cómo materializado, demuestra y demostró sin cambiar leyes y demostró en la práctica
muy de la mano con lo que hicimos en IMAS, con el Consejo Social Presidencial y un trabajo en equipo, demostró muy con la marca PAC, pero para Costa Rica que sí se puede, con un cómo muy concreto. Yo creo que eso, planteado en otros ámbitos, a mí por lo menos es lo que me da mucha esperanza de que podemos ejecutar muchas otras cosas más, y por eso es tan importante un segundo gobierno PAC. Con otra característica, y ese va a ser un reto que tendremos, un segundo gobierno PAC ya no tiene un beneficio de la duda y ya no tiene, digamos, una curva de aprendizaje de gracia. Un segundo gobierno PAC tiene que delinear muy claramente, como bien lo decís, los qués, los cómo y muy claramente qué va a entregársele de vuelta a Costa Rica en mayo del 2022. ¿Por qué? Porque uno de los temas que se ha hablado mucho es, bueno, ¿qué era el cambio? Que si el cambio, no cambio. Yo creo que ha habido un cambio, hemos gobernado con transparencia y eso es muy importante. Otro cambio fundamental, no hemos gobernado para un sector particular, hemos gobernado para todo el país, pero la gente está esperando, y yo coincido en lo que decís, una línea muy clara. En el 2022 se deben entregar una serie de cosas y al menos 5 puntos en los que yo planteo cosas muy concretas que debemos entregar. Pero creo que un segundo gobierno del PAC tiene que ser mejor que el primero, y responder algunas inquietudes de nuestros partidarios también. La gente del PAC está contenta con el gobierno, pero también tiene observaciones. Uno, de que no hemos, como dicen popularmente, cacareado mucho de lo que hemos hecho. Y dos, tienen observaciones también de cosas en nombramientos, de personas que no necesariamente siguen los principios de partido, y tienen observaciones de una separación gobierno, partido, un poco asamblea legislativa y territorio. Esa es una gran tarea que nos va a tocar, amalgamar un gobierno que sea cercano con la ciudadanía, pero con su partido y con el diferente territorio para gobernar. Don Carlos, muy importante el tema de cómo sería ese segundo gobierno PAC, porque en el primero nos dijeron que éramos un grupo de inexpertos, que aquí solo había un grupo muy pequeño de élite que era el que podía y tenía las capacidades para gobernar el país. Esos mitos se cayeron todos. Demostró que este país tiene los suficientes profesionales, los suficientes ciudadanos con las capacidades necesarias para gobernar Costa Rica, y que son muchos, que son legión, que no somos unos pocos. Esto, y también a mí me llena... Que Liberación y la Unidad Costa Rica no depende de Liberación y de la Unidad para sacar al país adelante. Eso demostró eso. Eso es fundamental, que nos diéramos cuenta de eso, porque las cosas se han hecho bien y se han hecho mejor que lo que se hacían antes, en un ambiente de mayor transparencia, sin los vicios que tenían los partidos tradicionales, y entonces esto nos llena de esperanza. Lo otro que a mí me ilusiona mucho es que tenemos un gobierno, que tenemos un país de gente que analiza profundamente los programas de gobierno que se presentan, que analiza profundamente la sensatez de los candidatos que están llevando adelante o que se presentan por los partidos políticos, y después toma la decisión. Esta racionalidad del elector costarricense, esta forma de hacer el análisis que lleva hasta conocer todos los programas de gobierno y conocer todos los detalles y decidirse en enero, a mí me parece que nos da a nosotros una fuerza enorme, porque el Partido Acción Ciudadana ha sido un partido muy serio en cuanto a lo que es la presentación de la convocatoria ciudadana, los programas, los compromisos éticos de cara al ciudadano, de cómo explicarlos. Pero te tenía que decir sobre el tema anterior una cosa. Ahora que probé el café, está muy, muy bueno. Y cuando pienso cómo sale esta taza de café, me llena de ilusión pensar en que tiene todo un proceso muy justo de distribución del ingreso que se genera en el café. Si algo hay que hacer en Costa Rica es hacer algo semejante a lo que se está haciendo con el café. Resulta que el café tiene un sistema de comercialización que depende del precio final, cómo se le liquide al productor la cosecha de café. Y entonces el proceso de distribución en toda la cadena, desde que sale del cafetal hasta que llega
al mercado internacional ya y se exporta el café, no se vende en firme, sino que depende de ese precio, y si los precios internacionales son muy buenos, entonces eso se distribuye. Eso tenemos que hacerlo en el agro costarricense. Costa Rica todavía tiene una gran capacidad en el agro costarricense, pero también tenemos que ver cómo mejoramos el valor agregado para que Costa Rica también exporte cafés descafeinados, exporte café soluble, etcétera, y tengamos nosotros mayor marca y podamos hacer que el agro en general, en todo, en el cacao, en el melón, etcétera, la cadena de distribución y el valor agregado que generemos tiene que ser todavía mayor. Y Costa Rica tiene el conocimiento técnico, tiene el capital necesario y tiene las formas de hacerlo. Lo que pasa es que el Estado se quedó y dejó eso al mercado. Y aquí es ese modelo neoliberal que han dejado que actúe, y entonces solo ciertas empresas muy grandes, que generalmente son extranjeras, las que han estado haciendo este tipo de cosas. Y necesitamos que intervenga todo el sistema productivo y la mano del Estado esté junto con la academia, junto con el sector privado, junto con el mismo Estado, como lo dije, las ONGs, y hagamos mucho más asociatividad para que muchos productos nuestros salgan como el café. En ese punto conversé recientemente con el señor Peters de Café, con el mismo señor Vargas de UPA Nacional, y hablaban de eso, que hemos, por ejemplo, en Costa Rica desarrollado variedades que producen muchísimo más por hectárea, muchas más fanegas, pero ¿qué se requiere? En efecto, se requiere la parte crediticia para poder transformar el sector cafetalero, llevar esas variedades a campo y producir con resistencia a la broca, a la roya, y eso nos ayudaría muchísimo. Pero en efecto, el mercado solo no va a hacer eso, necesitamos ese apoyo. También con ICAFE trabajamos y es un esquema que está próximo a salir, y de ser nosotros gobierno, yo impulsaré para que eso se ejecute, un sistema diseñado por ICAFE en conjunto con la caja para el aseguramiento diferenciado de aquellos trabajadores temporales en la parte de recolección. 70% de nuestro café hoy lo recoge mano de obra extranjera. En fin, ahí hay muchísimo que hacer. Yo veía un ejemplo, cuando yo fui a una gira reciente a Nandayure, 2 cafés como estos y una tortilla con queso me la cobraron en 2.000 colones. Y cuando uno va a estas cafeterías de marca transnacional, un único café casi se lo cobran en 3.500 colones. Ahí el valor se lo lleva a otras personas, y aquel café en Nandayure pues no genera un valor agregado de aquello. Comparto eso en el agro, lo comparto profundamente, que tiene que haber una gestión activa, y ahí también habrá un grupo que no le guste esa participación activa del Estado, pero no es un Estado paternalista lo que hay ahí, es un Estado que gestiona, que fomenta, que es el principal aliado del sector privado, y yo creo que compartimos esa visión. Eso, y no solo el mercado, va a ser lo que genere desarrollo en los distintos territorios. En el sector rural va a ser una gestión del sector primario, pasarlo a agroindustrial, ver en la tierra el futuro. La última vez que nos hablaron de la tierra nos dijeron volvamos a la tierra, y eso fue hace 35 años. Nosotros tenemos que ver en la tierra el futuro y ahí agregar tecnología, biotecnología, todo lo que tiene que ver con mejoramiento. Hay talento de nuestros jóvenes en las universidades, y que nuestros jóvenes vean en la agricultura también, como en el turismo, como en otros sectores, la opción de vida, de una vida sana, en un entorno mucho más sano. Ahí yo creo que hay una gran tarea, que además solo el PAC tiene la autoridad moral para hacerlo. Porque los otros partidos fueron los que durante los últimos 30 años desmantelaron esa institucionalidad. Yo he mencionado, un mismo MAG que es llamado a hacer esto, tiene una institucionalidad que ha sido debilitada. Necesitamos reforzar la parte de extensión para que, y ahí yo lo mezclo mucho con lo hecho en Puente al Desarrollo, un extensionista puede llegar en su maleta de herramientas, crédito, puede llevar tecnología, puede llevar algo muy importante, certeza de precio y mercado, por ejemplo a través del PAI, que sé que es algo que ambos ambicionamos expandir para generar esa certeza de mercado. Carlos, es que habían destrozado toda esa institucionalidad estos partidos tradicionales, acabaron con los sistemas de comercialización justa que tenía este país para el agro. En el tema
del agro, Carlos, yo quería preguntarte también y hacerte ver algunas cosas. Yo en el Ministerio de Economía tuve una acción muy decidida de apoyo a la microempresa en todos los aspectos, desde Banca para el Desarrollo, donde me tocó presidir Banca para el Desarrollo, y desde la perspectiva de una cosa que se había dejado atrás, que era la defensa comercial, porque Costa Rica, un país muy abierto, también se enfrenta a que vengan productos baratos de otros países, no porque los otros países sean más productivos que el nuestro, sino porque los precios a que ellos generan esos productos, dado que tienen salarios muchas veces, y lo voy a decir así, de hambre, y que no protegen el ambiente, que no tienen cargos sociales. Nos meten un contenedor de algo y se nos cae el precio. Que no tienen cargas sociales, que no tienen las leyes de protección ambiental como las tenemos nosotros. Estas cosas, yo he sido un defensor de esa producción, y puse muchas veces algún impuesto para esos productos que venían a destruir nuestra producción. ¿Cómo ve usted un tema como Alianza Pacífico, como TISA, como EGA, en que Costa Rica hemos estado ambivalentes, y eso tenemos que decirlo? Este gobierno ha estado ambivalente. Mi posición ha sido, vos la conocés, totalmente contraria a aceptar que Costa Rica entre en nuevos tratados, principalmente con países en los cuales nosotros no somos complementarios, sino que somos competidores. Yo comparto, y te agradezco la oportunidad para hablar de este tema. Yo comparto la posición que es la plataforma programática del partido. Yo también en el año 2007 fui parte del movimiento en el que estuvimos cuestionando y adversando el TLC. Yo no apoyo que avancemos con la Alianza por el Pacífico, y como lo dice nuestra plataforma programática del partido, no tenemos que avanzar con nuevos tratados comerciales, sino administrar mejor los existentes. Y tanto fue así que incluso cuando dimos la discusión interna en el gabinete en algún momento, esa fue la posición que sostuvimos. Incluso algunos de los ministros PAC, que nos reunimos en el IMAS a coordinar esas posiciones. ¿Cómo es eso de los ministros PAC? Los ministros que éramos de origen partidario de PAC, que eran los identificados con militancia reconocida, que es algo que nos dicen en las comunidades. Muchos de los ministros, otros, no necesariamente tuvieron una militancia partidaria activa una vez a llegar. Y es importante también decir eso. Nuestra visión en cuanto a eso, en los nombramientos, no es que todo el mundo tenga que ser PAC. Nuestra visión como partido siempre fue bajo la bandera de primero patria, luego partido, pondremos a las mejores personas ahí. Como lo has dicho, hay gran talento profesional distribuido en todo el país, ni siquiera en la parte del GAM. Pero sí hay, y en el partido se lo han hecho sentir cuando uno va a la comunidad, hay un sentimiento fuerte porque se menciona que algunos nombramientos no necesariamente respondían a esa visión de Acción Ciudadana, de la que nosotros hemos sido parte pues, por 15 años, en mi caso, 14, 15 años. Sí, yo te lo preguntaba. Pero en relación con la Alianza, del Pacífico y esos tratados, esa es mi posición. El tema te lo preguntaba porque algún día te oí en algún programa de radio decir que yo era mucho más proteccionista, y esa fue la palabra que usaste, que Costa Rica podía competir con base en productividad y demás, que es la forma de competir y como lo hemos hecho nosotros, pero que yo fuera más proteccionista me llamó la atención porque creí que teníamos... Puede ser un énfasis. Vos has dicho de mí que soy solo enfocado en lo social. Pero yo creo que ambos conocemos de ambas materias con algún acento distinto. Pero si haber dicho eso de la protección es impreciso, pues yo lo retiraría. Pero creo que ahí compartimos las posiciones de fondo. ¿En cuanto a qué? ¿Yo en qué me quiero enfocar? Y creo que eso es la discusión inmediata que tenemos ahora. Yo creo que nosotros podemos generar una gran certeza de mercado interno, y lo digo porque yo manejé FODESAF a través del Ministerio de Trabajo. Ahí, solo en comedores escolares, solo en lo que es MEP, tenemos más de 5.000 centros, sin contar los 600 de Sensinay y los demás. Tenemos 50.000 millones de colones de mercado cautivo, de mercado institucional.
Estando hoy el PAI aproximadamente, la última cifra que manejo es alrededor de un 20%, significa que de esos 50.000 millones solo están llegando a nuestros productores un 20%, unos 10.000 millones. Es decir, hay 40.000 millones que estamos como Estado comprando probablemente a intermediarios, a importación, algo que podríamos trabajar directamente a dar Carlos, certeza a nuestros productores. Si algo hicimos nosotros, si algo hemos estado y lo vamos a seguir haciendo, es que las compras del Estado tienen que estar enfocadas hacia la pequeña empresa nacional y tienen que estar enfocados hacia la producción nacional. Incluso en todos en los SICOP, aspectos. que logremos en SICOP puntaje diferenciado para mujeres, pymes, puntaje diferenciado para mujeres en lo regional, eso ayudaría a generar esas te lo voy a poner compras en lo así, territorial. no solo en el agro, sino en los servicios. Camisetas. No solo todo lo que compre la Caja del Seguro Social en textiles, sábanas, uniformes, pijamas, etcétera, tiene que ser hecho en Costa Rica para que nosotros generemos valor agregado nacional, disminuyamos el empleo y demás. Y esta fue una lucha grande que nosotros iniciamos. Porque usted sabe que mucho de esto, Carlos, ya lo habían hecho en ley los partidos anteriores, los partidos tradicionales. La diferencia está en la ejecución, ahí está la diferencia, en ejecutar, en hacerlo. Habían puesto un asunto interesante que se llama no fragmentar las compras del Estado. Cuando uno va y ve que no fragmentar compras del Estado quiere decir no le compre a los pequeñitos, usted Estado tiene que comprar en grandes volúmenes y entonces solo a ciertas empresas grandes. Y entonces eso sí es problemático. Una de las cosas que yo estaría haciendo en un nuevo gobierno es impulsando a nivel internacional que si los tratados comerciales son tan buenos que mejoran el nivel de producción de todos los países, porque dicen que el intercambio y la especialización y toda esa explicación que genera la teoría económica tradicional, que no explica la otra parte, si eso es tan bueno, entonces los países no solo deberían de quedarse en los tratados ahí, sino que deberían de tener un capítulo de convergencias para que mejore el nivel de vida de las poblaciones. ¿Y convergencias en qué? En salarios mínimos, por lo menos, para que se mejore también el nivel de vida. Si los países convergen en salarios, la competencia deja de ser desleal y no hay dumping. Si los países convergen en cargas sociales y derechos previsionales, estos son pensiones, si los países convergen en las leyes de protección ambiental, entonces los costos entre los países se van pareciendo y que vayan convergiendo a través del tiempo, que los países converjan en derechos de las mujeres, por ejemplo. Algunos no respetan derechos de ese tipo. Si nosotros tenemos también que meter capítulos adicionales en los tratados, y esto no es renegociación de tratados, es poner capítulos adicionales en asuntos como lo que es reglamentación técnica, que a veces se convierten en trabas para que los países, o la mayoría de las veces se convierten en trabas para que nosotros no podamos ingresar a los países. Firmar tratados, Carlos, no es abrir mercados. Firmar tratados no es abrir mercados. Costa Rica, por ejemplo, ha firmado tratados con México hace 22 años y la Dos Pinos no ha podido vender ni una caja de leche, ni un kilo de queso allá porque nos han puesto a nosotros trabas. El Estado costarricense tiene que estar detrás, exigiendo la reciprocidad que nosotros le damos a los productores de otros países que vendan acá. Nosotros necesitamos exigirla allá al otro lado para que vayamos nosotros en esa visión, haciendo que las pymes nuestras puedan ingresar, porque si dejamos a las pymes solas contra la burocracia de esos otros países, nunca vamos a poder tener nosotros pymes exportadoras. Europa tiene pymes exportadoras, tiene pequeñas empresas exportadoras, pero lo hacen los estados. Cuando yo estaba de ministro, creo que llegaban los embajadores de los países asiáticos a tocar la puerta cuando tenían el menor problema con uno de sus productos que no estaba ingresando a Costa Rica a pedir condiciones. Nosotros necesitamos ser igualmente agresivos en abrir mercados en el exterior para todas las pequeñas empresas. Estos son asuntos concretos del cómo, porque si no nos lanzamos nosotros de esta manera ahora a abrir esos mercados, con el Estado aportando, las pequeñas empresas van a seguir teniendo las mismas restricciones. Ahí comparto, don Welmer, algunas de las apreciaciones. Creo que en ese campo
requerimos un trabajo en equipo y mancomunado y equiparando capacidades y competencias de instituciones como MAG, como MAKE, como COMEX, llevando una política única y alineada en relación al país y que mantenga el balance positivo, porque son importantes las pymes, son muy importantes, pero no son, digamos, la única forma productiva que tenemos, llevar el balance de los dos motores de la economía, para lo cual requerimos muchísimo diálogo como país, que es algo fundamental. Yo creo en el diálogo, y el diálogo con resultados. Estamos en un momento donde el diálogo con los distintos sectores es necesario, y una comunicación muy fluida con el sector de pymes, como es con el sector empresarial, con la Cámara de Industrias, con los sindicatos, es clave para sacar los acuerdos nacionales que tenemos. Esto, por ejemplo, en temas como la discusión del IBM. Ahí necesitamos tener una gran capacidad de diálogo para coordinar ese tipo de políticas. Similar en el déficit fiscal, tenemos que tener una gran capacidad de diálogo y de materializar acuerdos, como lo es en esa materia o en la discusión del empleo público. Ahí creo que lo que requerimos también de un presidente es esa visión para hacerlo, pero esa capacidad concertadora y de diálogos que se materializan en resultados. Pongo, por ejemplo, la negociación de la fórmula salarial del sector privado. Es un diálogo tripartito, empresarios, sindicatos, gobierno, que logra un resultado. Carlos, pero en estos temas concretos, yo creo que ya tienen que ser iniciativa del Estado. Cuando nosotros vamos con políticas para abrir mercados y vamos con políticas claras de acompañamiento y demás, tiene que ser ya una decisión política de gobierno. Los diálogos son buenos para llegar a acuerdos en otros temas que son importantísimos, y yo estoy de acuerdo. Pero cuando el presidente es presidente para todo un país, el presidente es presidente para toda Costa Rica, y debe llevar una visión, y en campaña debe plantear. Carlos, pero cuando usted lleva políticas que ya están claramente establecidas, lo que tenemos que hacer es la operacionalización. La operacionalización de esas políticas, porque ya los acuerdos de apertura están dados, los tratados han sido firmados. Ahí sí algo que yo pude lograr, y es algo que a mí me da mucha esperanza, fue operacionalizar las políticas que planteamos como PAC desde gobierno, una operativa que es una materialización concreta en qué y cómo fue el tema de reducción de la pobreza. Otra que fue una materialización concreta de un planteamiento del PAC fue renegociación de convenciones colectivas a la baja, sin huelgas, y eso fue propuesta programática del PAC llevada a materialización. Y en ambos casos con mucho diálogo con los sectores. Yo creo que la agenda política del PAC, que se plantea claramente, o sea, la gente no va sin saber lo que el PAC plantea. Vos mismo lo decías, tenemos un electorado racional que lee los programas, y nosotros llevamos un programa claro allí y que queremos llevar adelante. Ciertamente hay que ver que hay varias, y eso es otra de las fortalezas del PAC. Hay una diversidad en Costa Rica, somos un país cada vez más diverso, y tenemos que poder dialogar Carlos, con distintos sectores. Te estás escapando por medio del diálogo en cosas que son de concreción. Nosotros no podemos ir a dialogar no temas... creo que me haya escapado, yo he concretado mucho. Mis 3 años en la gestión son de concreción. Dame la oportunidad, por Carlos. favor. Hay temas de concreción de políticas que están establecidas. Ir a abrir mercados ya no es un tema de diálogos, es un tema de ejecución y de operacionalización. Déjame, Carlos, por favor. El otro tema es el tema de cómo vamos a accionar nosotros a lo interno en defensa comercial, o ir nosotros adelante, lo que le estaba diciendo, de ir a poner adendas a los tratados, si podemos nosotros negociar ese tipo de adendas. Eso son cosas concretas. Defensa comercial son cosas concretas. Esto no es tema de diálogo, porque entonces lo que hacemos es diluir la responsabilidad que tenemos en poner puntos concretos. Y este es el tema del cómo. Cuando pasamos el tema al diálogo y al acuerdo, entonces le estamos diciendo a la ciudadanía, no tengo yo temas concretos de llevar adelante. Perdona, Carlos, para terminar la idea. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Entonces, aquí hay que concretar cosas, Carlos. Aquí hay que concretar cosas. Hay que concretar cosas. Sí, entonces,
Yo lo que estoy planteando son cosas muy, muy concretas de cómo accionar esto. Entonces, vos todo lo querés llevar al diálogo. Tradicionalmente, a los resultados lo quiero llevar. Yo, por ejemplo, cuando te estoy diciendo que nosotros tenemos que armar aquí un centro donde las pymes lleguen y toquen la puerta y se les resuelva todo, ¿verdad? Como era el caso que nosotros hemos puesto, una sola ventanilla, son cosas concretas. Llevar todo al diálogo significa no tener respuestas concretas. Hay un tema que yo quería plantear. Un momento, perdón. Sí. Perdón un momento con esa cosa, porque vos tuviste a cargo el MEC durante 3 años, tuviste a cargo lo que es defensa comercial durante 3 años, tuviste a cargo durante 3 años el proyecto que iba a llevar eso adelante, que se llama Fonproduce, y que estaba a cargo tuyo la negociación y el diálogo para que eso se materializara. Eso no es un resultado hoy, eso no se materializó. Eso es un tema que estuvo a cargo de ese ministerio y no se materializó. Carlos. Y había una necesidad de diálogo para materializar eso. Carlos, los diálogos... Y estamos hablando de resultados concretos. Queremos materializar cosas concretas. Yo pongo cosas concretas por delante, hechas. Carlos, te voy a contar un asunto. Tenemos una ley de la competencia hecha, aprobamos una ley nosotros de protección del inversionista minoritario, aprobamos un impuesto, por ejemplo, a la banca de maletín, que le da 15.000 millones a las microempresas, que tengamos un tema que lo vamos a desentrabar, y estoy seguro, como es la propuesta de Fonproduce. ¿A través de qué? A través del diálogo es como se desentraba. Lo vamos a desentrabar. Casualmente, pero solo a través del diálogo. Desde luego, pero son y cosas, la materialización. Pero son cosas concretas, Carlos. Sí. Yo voy con las cosas concretas adelante. Pero eso todavía no es una cosa concreta. Y se requería diálogo para concretarla. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, que hay cosas que ustedes todavía no han logrado. Por eso estamos acá, desde el Ministerio de Trabajo. Tiene que continuar. Claro, desde el Ministerio de Trabajo. Si usted se va a ver hoy en día FONAVE, por ejemplo, las becas de FONAVE se siguen gestionando en San José y los más pobres tienen que venir y gastar 50.000 colones para que les den una beca de 10.000 por mes y gastan 5 meses viniendo hablemos de FONAVE. Entonces, cuando nosotros llegamos a gobierno, pero es importante que los costarricenses lo sepan. Porque hay cosas que tenemos que arreglar en el proceso que estamos haciendo. Yo lo que estoy diciendo es la concreción de las cosas. Sí, se concretó. Cuando nosotros llegamos a gobierno, y eso es un muy buen ejemplo, las becas de FONAVE se entregaban en julio, retroactivas. O sea, los muchachos estaban en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sin la beca, porque había una mala gestión de la misma. Fue esta administración, después de 6 años, la que ejecutó, materializó que las becas desde el 2015, 16, 17, bajo nuestra gestión, se entregaran en enero. También fuimos los que actualizamos los montos de eso. Y claro, FONAVE tiene una centralización que es un proceso heredado. Eso y no hay requiere un plan diálogo, eso requiere decisión concreta. Y lo hicimos, ahí está para la mejora de las personas. Hoy en día están viniendo acá todavía, pero y eso la hay que propuesta, mejorarlo. y nosotros en nuestro plan tenemos, porque lo conocemos, la propuesta concreta, porque hay otro sistema que no es descentralizado, que es el de Avancemos. ¿Y cuál es la propuesta? Hacer un sistema único de apoyo educativo, porque actualmente está fragmentado. Carlos, y eso se puede hacer en la ejecución. Sabemos cómo hacerlo porque logramos hacerlo. Te voy a contar qué cosas concretas hicimos nosotros sin diálogo. La simplificación de trámites en Costa Rica. Hoy, más de 100 trámites se han simplificado, digitalizado, que no hay que venir a San José a hacerlo. Y estos trámites tienen que ver, por ejemplo, una hipoteca, un traspaso, una inscripción de una propiedad, un plano catastrado. Muchos trámites de construcción hoy en día se realizan todos digitalizados, donde el ingeniero o el profesional no tiene que venir a San José a hacer presas, no tiene que traer papeles, no tiene que venir aquí a gastar tiempo, sino que se hacen digitalmente. Esos temas, eso no es de diálogo, eso hay que concretarlo y eso se hace. Usted sabe que yo estuve al frente del Plan Nacional de Simplificación de Trámites y cuánto logramos en ese sentido. Te digo, hay cosas que son de concreción y hay cosas que son de diálogo. Nada el más IBM se puede hacer sin diálogo. Eso era, el déficit fiscal se puede llevar adelante sin diálogo. Luego, pero te digo que hay cosas que se pueden hacer con diálogo y otras sin diálogo. Pero echar todo al diálogo es quitarse uno responsabilidades de encima. Lo que hay que decir es que hay que materializar. Yo estoy enfocado en materializar. Los temas que son claves actualmente, por ejemplo, los temas del transporte público, algo que queremos llevar adelante, la sectorización, la ejecución
de un tren rápido de pasajeros diseñado por esta administración, con un diseño que es de los mejores, generado por esta administración y planteado, temas de cobro electrónico, son temas que en efecto hay que ejecutar. Claro, yo estoy convencido que ejecutaremos, pero también eso no se puede hacer al contrapelo, simplemente sin tomar criterios, sin generar aperturas para materializar eso. El mismo déficit fiscal. Pero llega el momento en que tenés que tomar decisiones. De acuerdo, pero en un tema como el déficit, de acuerdo, y las hemos tomado. Pero eso es lo que ha permitido materializar cosas. En un tema como el déficit, no, quedémonos en las pymes, no. Ya hablamos mucho de las pymes y está muy bien y son muy importantes. Podemos hablar de transporte público. Nosotros hemos generado... Déjame contar. Adelante. Si nosotros en transporte público, también que hay que tomar decisiones, Carlos, y ahí hay que tomar decisiones fuertes. Claro, y ahí hay que llegar en un momento... Hay que hacer la sectorización. Claro, porque por hay medio que hacer del el cobro electrónico. Hay que hacer cobro electrónico, hay que hacer la sectorización del transporte ejecutar público. El tren. Y contémosle a los costarricenses qué significa sectorización. Hoy están ingresando cantonalmente hasta 34 líneas al centro de San José. Estamos haciendo un entrabamiento enorme en el centro de San José porque de Desamparados vienen 34 líneas de buses y muchos de ellos vienen a media capacidad para San José, cuando lo que hacen las capitales en el mundo es poner centros de acopio de todas esas personas en un destino Desamparados y después transportarlos en una sola línea a San José, que venga en una línea exclusiva, donde en esa línea exclusiva vienen rápido los autobuses y no se pierde tiempo. Ahí transitan también los taxis. Los ingresos de los buses. Ahí transitan los taxis. Donde tengamos un tren rápido que mueva en distancias largas las personas y está el proyecto para hacerlo de manera elevada para que no venga a entrabar las líneas abajo, donde el sistema de cobro electrónico sea un sistema ágil que con solo acercar la tarjeta el ciudadano ya tenga el pago de la tarjeta, donde tengamos nosotros también líneas que muevan entre los cantones sin ingresar al centro de la capital, donde le demos al ciudadano que hoy está tardando 2 horas de ida de San Pedro a Pavas a trabajar y 2 horas de vuelta, le podamos dar eso, ahorrarle en una cuarta parte del tiempo nada más, que tarde 20 eso minutos tiene que para un lado. un segundo gobierno el cambio en un segundo gobierno del PAC, ¿en qué se traduce ahí? El cambio en un segundo gobierno del PAC es al 2022 haber ejecutado la sectorización, tener el cobro electrónico y tener en construcción el tren eléctrico. Y eso es pura materialización. El cambio en qué se tiene que ver, porque lo que va a pasar del primer gobierno al segundo gobierno del PAC es que ya no podemos solamente hablar de cambio. Tenemos que poner muy claramente cuál es la línea de entrega de resultados a 2022. Ahí hay una. Todo lo que es transporte público, todo lo que son energías limpias. Podemos empezar a modificar nuestros vehículos de diésel y de gasolina para vehículos eléctricos enchufables, a través, por un lado, del proyecto de ley que tienen los diputados Marcela Guerrero y Franklin Correia para permitir el ingreso de esos vehículos por un periodo. Podemos cambiar los 5.000 buses actualmente que componen las líneas mayoritarias a buses de tecnologías limpias. Podemos diversificar nuestra matriz energética para reducir todo lo que es el consumo de combustibles fósiles y así Costa Rica descarbonizar su economía y hacerlo de la mano de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Eso es un entregable muy claro para el año 2022 que podemos generar. Y digámosle una cosa más a los ciudadanos respecto a esto. El costo de la energía se reduce a un 12avo. O sea, si llenar un tanque hoy en día cuesta 80.000 colones para moverse uno, digamos, 300 kilómetros o 400 kilómetros. Con energía esa distancia la podés hacer con 8.000 colones. Perfectamente, pero necesitamos un asunto, todo esto de la descarbonización de San matriz José, eléctrica es mayoritariamente limpia con energía hidroeléctrica, todo eólica, esto de solar. lo que es la descarbonización de San José, lo tenemos que lograr y ahí tenemos que tomar decisiones para hacer que el transporte eléctrico sea rentable
porque los costos ahorita es lo que están afectando. Ahí puede el Estado tomar decisiones en bajarle los impuestos a los autos eléctricos, en permitirles que el impuesto al ruedo sea mucho más barato para los autos eléctricos, para darle la ventaja, y esto por un número de años para que una vez dado el paso inicial, los demás copien esta tecnología. Es importante sí mejorar la infraestructura, Carlos. Y aquí en la infraestructura hay tres cosas que están entrabando mucho las obras. Date cuenta que hoy hicimos un sistema, debido a la corrupción que existió en el pasado, hicimos un sistema tan entrabado para hacer la obra pública que a veces pasan 10 años entre la decisión de hacer una obra y poderla ejecutar. Tenemos una alcahuetería muy grande en lo que es los temas de apelaciones en las licitaciones, los temas de expropiaciones. Resulta que tenemos que copiar la mejor legislación que tienen los partidos, que tienen los países en el mundo. Chile, por ejemplo, entre el momento que determina hacer una obra y el momento en que la comienza a hacer, pasa solamente un año. Y resulta que Costa Rica 10. ¿Por qué? Una expropiación en Costa Rica, a pesar de que se modificó la ley, la dejamos en manos de un juez que le está dando demasiadas largas. Tenemos el tema de las licitaciones y las apelaciones. En Costa Rica se hacen por deporte, casi. El que apela y pierde no paga nada. En el mundo, el que apela irresponsablemente... El negocio no está haciendo construir, el negocio está haciendo el negocio asociado a todo ese proceso largo y tortuoso que no está siendo más eficiente. Necesitamos poner el interés ciudadano de lleno en eso. Y yo comparto que hay que reformar cosas en leyes. Cosas concretas hay que reformar cosas en trabajar leyes. Trabajar 24/7 en obra pública. Y esa fue una propuesta de don Olivier Castro del Banco Central cuando estábamos en el plan. No se puede trabajar en la obra pública solo 8 horas los 5 días de la semana, pero porque entonces así no avanzamos. Ahí creo que tenemos un punto de acuerdo en que hay que reformar de la legislación que está planteada en esta materia, y estamos creo que allí. También creo que paralelo, porque sabemos que los procesos de ley toman tiempo y también toman diálogo. Eso es cierto, ahí no hay, por más que quiera decidirse un ejecutivo, un proceso de reforma de ley requiere de mucho diálogo, concertación con otros poderes políticos. Nosotros iremos a pedir un mandato fuerte como PAC, porque la ciudadanía vio que a pesar de que Luis Guillermo Solís llega con 1.300.000 votos en segunda ronda, también llega solo con 13 diputados y requiere un mandato fuerte para poder aplicar ese poder de decisión, que en todo caso requiere de ese diálogo y concertación. Pero esta vez vamos a ganar con muchos diputados, eso tengamos seguridad. Vamos a ir y vamos a pedirle a los costarricenses mucho apoyo, ¿sí? Y ahí comparto eso, porque necesitamos ese mandato. En el pasado, los partidos tradicionales abogaron por tener mucha fuerza en la Asamblea Legislativa y hoy el costarricense todavía sigue, ha diluido, pero todavía les está dando mucha representación. Yo creo que estos cambios necesitamos un mandato muy fuerte. Un segundo gobierno del PAC requiere un mandato fuerte en el Ejecutivo y en el Legislativo. Vote por los diputados nuestros para poder ir, pero también nos falta un asunto adicional. Nos falta más coordinación entre poderes en este país de la visión. Y una de las cosas que tiene el movimiento que yo estoy presentando es que el cuadro que vaya de diputados y las juntas directivas, que llevemos todos claros cuál es la visión de país que queremos para poder coordinarnos entre todos de la mejor manera. Que el equipo, que los proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea Legislativa sean totalmente concordantes con la visión de cambio de país que llevamos nosotros adelante. Pero también esto pasa mucho por la discusión y la racionalidad que nosotros le tenemos que dar a todo este cambio. Que el pueblo de Costa Rica, estoy seguro que también lo apoya. Y muchas cosas deberíamos hacer. Para que se vayan cerrando. Pero el pueblo de Costa Rica estoy seguro que también nos va a apoyar en esto si nosotros hacemos la propuesta integral del cambio que se necesita en el país. Yo estoy muy optimista de lo que hemos logrado, pero muy optimista de lo que vamos a lograr. Este país, si no crece a tasas altas, superiores
al 6% o por lo menos del 6%, difícilmente va a poder disminuir el desempleo. Los procesos productivos cada vez son más tecnificados y cada vez son más automatizados y ahorran empleo, ahorran mano de obra. Es a través de fomentar las pymes que usan intensivamente la mano de obra como nosotros podemos dinamizar este país y podemos llevar adelante. Yo estoy de acuerdo, necesitamos don Welmer, crecer más rápido para reducir la pobreza. Compartimos esos elementos en el tema económico. Carlos, pero necesitamos distribuir un también. gobierno y un presidente para gobernar, no solo para generar economía. Para generar economía tenemos buenos equipos y lo hemos demostrado. Tenemos gente capacitada, gente talentosa que ha llevado este país adelante durante los últimos 3 años. Pero necesitamos presidente para gobernar a todos los costarricenses, para generar diálogo, acuerdos y resultados. Y también necesitamos ir a ganarle una elección al riesgo que representa el regreso de Liberación Nacional, al riesgo que representa la Unidad Social Cristiana y al riesgo del populismo que se está asomando y que puede llevar a Costa Rica a algún lugar que nosotros no queremos que vaya. Necesitamos una figura que venga a gobernar a Costa Rica y también que pueda dar voz tanto a mujeres, a hombres, a una visión de todo país y a una generación que quiere asumir el reto de tomar el futuro de su país en las manos. Carlos, tenemos que ir en esa dirección. Qué bueno, no solamente se reduce la política a la economía o a los pymes. Es un tema de muchas dimensiones y uno tiene que acuerparse de un equipo que maneje esas distintas dimensiones Carlos, para lograr cosas como las que estamos logrando como partido para el país. Yo creo que entonces es ahí donde la capacidad de coordinación, la capacidad de diálogo con resultados, la capacidad de inclusión social, la capacidad de escucha, que la ha logrado alguien que es historiador, como el presidente Solís, y que de ahí tenemos que partir a un reto enorme, que es hacer un segundo gobierno del PAC, que tiene el gran reto de superar no solo la obra de aquel que rompió el bipartidismo y que nos representó en 3 campañas, y superar la obra de aquel que derrotó al bipartidismo en las urnas, sino que tiene que llegar a ser una obra que lo que implica es hacer del PAC el partido central del siglo XXI y llevar a Costa Rica a ser un país desarrollado en toda su dimensión, en todo su territorio. Un país que da dignidad y que incluye a todas las personas. Eso es lo que tiene que ser la aspiración central de quien represente a las y los costarricenses. Ahora te voy a decir un asunto fundamental. Cuando vos tenés una gripe, no te vas donde el oncólogo. Esto que estás diciendo es importante y el programa que tenemos, el movimiento que yo estoy liderando, es un programa integral. Si vos ves el equipo que yo tengo, es un equipo multidisciplinario porque tiene de todas las disciplinas. Hemos construido exactamente un programa que tiene que ver con temas de salud, que tiene que ver con temas de transporte, que tiene especialistas de las mujeres, que tendría que ver con la inclusión de las poblaciones en discapacidad, la población LGTBI, que tiene que tener esa inclusión en todos los sectores. Tiene toda esta representación y además tiene una cosa muy importante, que es el tema de que si no tenemos cuero no podemos hacer coyundas. Economía, si no tenemos un país dinámico, no tenemos dinero para hacer los cambios en los otros sectores. Yo en ese sentido te digo que compartimos la visión, pero es una visión de mucho mayor crecimiento. De los precandidatos del Partido de Acción Ciudadana, Mesa 13, de Lisboa, escuchamos a Welmer Ramos y a Carlos Alvarado. Así es, temas importantes, infraestructura, economía, empleo, también algunos otros temas. Diálogo y concreción de ideas. Así es. Así es, eso es parte de lo que se ha debatido aquí en Mesa 13. Vamos a una pausa. Última vez que se le vio, vestía una camisa a rayas, un suéter gris. ¿Usted cuida? Si quiere se lo lavo.
Gracias. Póngase vivo. Si no entrega las llaves del carro a desconocidos, tampoco entregue claves, PIN o información de las tarjetas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. En el próximo programa de Puentes. Cuando no teníamos agua era necesidad, era duro, ¿verdad? Vivir aquí en el Alto. Pero de todas maneras eso tenemos que soportar muchos años, ¿verdad? El otro problema era acerca de las enfermedades, diarreas, vómitos, los niños. En general casi siempre la población se enfermaba de eso. Me da una bacteria en el estómago que la verdad a mí me egresan de la institución prácticamente inconsciente. Como docentes y profesores de la comunidad, pues nos vimos obligados a tener que reunirnos, crear una comisión se puede llamar de emergencia porque era una emergencia, ¿verdad? Es ahí cuando interviene la DIA por medio de este liderazgo comunal que se da. Tuvo un costo de 131 millones de colones, en el cual el AIA aportó 101 millones en su contrapartida. Puentes, este y todos los miércoles a las 9 de la noche por Canal 13. Te invita. ¡Qué emoción la mejenga! ¡Vamos, no sean perras! ¡Ay, mi amorcito! Señor, respete, por favor. ¿Qué? ¿Les molesta? Si no le gusta, se viene y le armo un... Ser violento es una decisión. Machisnor, un mensaje de UNAFUT y el INAMU. Descarga ya el app oficial de UNAFUT F. Hola, ¿qué tal? La Constitución política que rige a Costa Rica data de 1949. Sin embargo, en los últimos años se han elevado las voces que dicen que el país necesita una nueva Carta Fundamental. ¿Necesita Costa Rica una nueva Constitución política? De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos el miércoles a las 10 aquí en Canal 13. Le esperamos. 7 jóvenes campeones unen sus fuerzas para luchar en contra de los accidentes de tránsito. Hay 3 tipos de sillas para que los niños y niñas puedan viajar seguros dentro del automóvil. Debemos recordar que los menores no deben viajar de pie entre los asientos del auto, ni entre el conductor y el volante, y todos deben usar el cinturón de seguridad. ¡Miren! ¡Eso no es una silla! ¡Es un casco! Sí, es un casco. También es un elemento de seguridad especialmente para los motociclistas. Los adultos, niños y niñas deben usarlo cuando viajen en motocicleta, y los menores nunca deben viajar entre 2 adultos. Hagámonos visibles. Prevengamos accidentes. Promuévete con Canal 13. Mesa 13 con el primer debate de los precandidatos del Partido Acción Ciudadana dentro de la grandísima plataforma electoral de Contrapunto. Canal 13, Radio Nacional y nuestras redes sociales. ¿Cómo sintieron Wilmer Ramos y Carlos Alvarado este debate? Sin moderadores. No, yo creo que ha sido muy placentero, hemos podido presentar nuestra visión, en el caso mío una visión de que Costa Rica necesita crecer en todos los diferentes aspectos, necesitamos mejorar en todos, hacer en todas las diferentes regiones del país, necesitamos crecer de manera muy participativa, necesitamos hacer cambios en todos también los diferentes facetas del quehacer nacional, y en el cual por eso tenemos una propuesta bien clara respecto a cómo tiene que ser el dinamismo de la economía costarricense. Pero es muy placentero venir a hablar de estos temas aquí, Laura, y hablar de frente con los costarricenses, plantear el cómo, plantear ideas claras, porque necesitamos hacer de un país con mucho más Costa Rica, donde lo costarricense tenga preponderancia sobre el crecimiento que hemos nosotros generado a través del tiempo. Más Costa Rica e ideas claras es lo que hemos venido
nosotros a plasmar acá. Carlos Alvarado. No, muchísimas gracias a don Welmer, al CINAR por el espacio. Muy contento, yo estoy lleno de esperanza por lo que se puede hacer y por lo que puede hacer Costa Rica, un país desarrollado, un país inclusivo, un país líder en el mundo. Tenemos ahí los elementos para hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Y también hay riesgos, el riesgo es volver al pasado, el riesgo es volver a ese pasado de corrupción, de falta de materialización de cosas, y yo lo que pongo por delante es haber estado en la función pública y hecho cosas, materializado cosas que hoy se ven como parte de un equipo y como parte de un partido que quiere hacer y hace las cosas bien, y es la opción para el futuro de Costa Rica, el PAC como el partido central del siglo XXI frente al riesgo del bipartidismo o frente al riesgo del populismo. El PAC necesita 4 años más en el gobierno para seguir consolidando y profundizando este cambio histórico que llevamos de la mano de actualmente el presidente Solís. Entonces, a eso vamos. Bueno, les invitamos a que vean este debate a las 8 de la noche de nuevo en Canal 13 y gracias, y el sábado también a las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta propuesta de Mesa 13 dentro de Contrapunto. Manténgase con la programación del CINAR. Buenos días y continúe con nuestras redes sociales. A continuación, Promuévete.